Bien, gracias. Mientras, fíjense cómo tenemos los 4 climas en el programa. Pasamos de la sonrisa a todo lo contrario. Lucía Salinas, ¿qué hizo Estiuso hoy? El ex espía titular de lo que era la Secretaría de Inteligencia pidió declarar nuevamente como testigo en la causa que investiga la muerte del ex fiscal Alberto Nisman. La causa que ya determinó que Alberto Nisman fue víctima de un homicidio, no se suicidó. Lo que sucede con ese expediente es que no tiene aún a los autores de ese crimen. Solo está procesado Lago Marcino, el ex informático, como partícipe necesario y quienes se ocupaban de la custodia de Alberto Nisman. ¿Qué dijo hoy en un escrito que presentó ante el fiscal Eduardo Tayano Estiuso? Que se había enterado por trascendido de los medios una serie de declaraciones que están prestando actuales espías ante el fiscal. Ya declararon 60 espías en lo que va de este año, quedan aún unos 30 más. Es como la nueva pata en la que se está posando la justicia para ver si el servicio de inteligencia tuvo algún tipo de responsabilidad en lo que la justicia ya dijo fue un homicidio. Bien. Entonces él dijo, hay cosas que todavía no declaré, vinculado a lo que estos espías están diciendo y quiero volver a hablar. Es la 4ª vez que va a hablar como testigo en este expediente Jaime Estiuso. La última vez lo que dijo es no solo que estaba convencido de que Alberto Nisman había sido asesinado, sino que también habló de un sistema de inteligencia paralelo durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. Miguel Ángel Toma está con nosotros, que oportunamente manejó los servicios de inteligencia. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Cuál es la jugada de Estiuso, cree usted? Bueno, habría que preguntarle a él. Lo que me parece importante de lo que ha hecho Estiuso es que ha reinstalado de alguna manera la necesidad de acelerar esta causa que más allá de los testimonios que, como bien han señalado, se venían tomando, no tiene una dinámica como debiera tener frente a lo que significó un magnicidio. De manera que desde ese punto de vista creo que lo que ha hecho Jaime Estiuso es funcional a acelerar y a esclarecer quiénes fueron los autores del asesinato de Alberto Nisman. ¿Usted lo conocía, Estiuso, de años? Sí. Sí, por supuesto. Lo conozco desde el año 91, cuando hicimos la Ley de Seguridad Interior, que es de mi autoría, creamos la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia y la presidí durante muchísimos años, de manera que lo conozco, década del 90, 91, y por supuesto después trabajó bajo mis órdenes cuando fui secretario de Inteligencia. ¿Y cómo lo definiría? El mejor oficial de inteligencia que he conocido. Y conozco de acá y de afuera. Y después de haber salido de la función, ¿cómo lo definiría? Porque tuvo un recorrido Estiuso como agente de inteligencia, usted dice que es el mejor que conoció, pero después de dejar la función pública se convirtió en un personaje que ha hecho declaraciones públicas, que ha hablado mucho sobre lo que era el servicio de inteligencia en el mandato de Cristina. ¿Qué opinión le merece esa figura? Ha dicho cosas que son muy concretas y consistentes. Una de ellas, que lo acaba de señalar recién en su introducción, fue la existencia de un servicio paralelo en cabeza militar, en cabeza de César Milani. Lo remito simplemente a un artículo, él lo señala incluso en su declaración testimonial, un artículo que yo escribí en el diario Clarín, donde demuestro que del 2010 al 2014, fíjense qué casualidad las fechas, ahora lo vamos a relacionar, la estructura de inteligencia civil bajo control parlamentario prácticamente no tiene ningún tipo de asignación presupuestaria que se lo va comiendo la inflación. Es decir, se mantiene estable la asignación presupuestaria. ¿Saben cuánto crece la asignación presupuestaria del 2010 al 2014 de la inteligencia militar? ¿Cuánto? 156%. ¿Usted qué piensa? ¿La inteligencia militar tuvo que ver con el asesinato de Nisman? Yo estoy convencido. No tengo pruebas, pero desde la perspectiva que yo analizo esta cuestión y de la experiencia como jefe de inteligencia, queda claro que acá hubo una acción de preparación, lo que se dice el ambiental, respecto de generar las condiciones para que fuera asesinado
Alberto Nisman. Hagamos, estamos, digamos, sobre una escena sumamente delicada. Concretamente, ¿quién mató, según usted cree, a Nisman y cómo es la ambientación? No, yo no Cuéntenos. no voy a entrar a conjeturar quién puede haber sido. No descarto que haya sido la Fuerza Al-Quds. ¿Qué es? La Fuerza Al-Quds es un área de operaciones especiales de la Guardia Revolucionaria Islámica que en el informe AMIA que hicimos en el año 2003 está perfectamente detallada y conocemos absolutamente cómo fue su comportamiento. Y es el área de operaciones especiales de inteligencia en el exterior de la Guardia Revolucionaria iraní. ¿Para qué matarían a Nisman? ¿Para qué? ¿Son los mismos del avión iraní-venezolano? Exactamente. El piloto y el copiloto eran miembros de la Fuerza Al-Quds. Sí, el piloto y el ¿Y para qué matan a Nisman, en su teoría? Nisman era una piedra en el zapato y por eso dije que iba a relacionar esto con las fechas. En el 2010 comienza a desfinanciarse la inteligencia civil y comienza la relación del gobierno, las negociaciones en Alepo entre el canciller Timerman y el canciller iraní. ¿En función de qué? En función de lo que terminó siendo el memorándum. Alberto Nisman me refiere personalmente en el año 2013, no tengo exactamente la fecha, me lo encuentro en Palmas del Pilar, para ser más concreto. Yo lo conocía, por supuesto, porque venía trabajando en el tema AMIA desde cuando era fiscal en el juicio a la provincia de Buenos Aires a quienes aparecían como los que habían manejado la tráfico, etcétera, la venta famosa. Sí. A partir de eso, me refiere que lo llama Zanini, voy a dar nombres porque esto me lo dijo Nisman, para decirle que por favor no presentara, no hiciera público el informe de ampliación del que habíamos hecho en el 2003 vinculado a la penetración de Irán en América Latina. Bueno, sobre eso, en marzo de 2019, Jaime Estiuso declara exactamente lo mismo ante la justicia federal. Exacto. Y lo que agrega es que Cristina Fernández de Kirchner manifestó no tener interés en la presentación de ese informe sobre la participación de Irán en el atentado de la AMIA. Esta fue la última declaración de Jaime Estiuso como testigo en la causa que investiga el asesinato de Alberto Nisman. Tal cual. Por eso digo que es Zanini el que le transmite esto a Nisman. Era una piedra en el zapato, porque Nisman se niega a aceptar el diktat en el sentido de dejar de investigar a Irán como responsable y le sugieren la pista siria, un absurdo. ¿Quién le sugiere? ¿Quién le dice, Nisman, basta con Irán, no, anda por otro lado? ¿Quién le dice eso? Lo que me refiere Nisman en su momento es precisamente esto, que no querían que hiciera público la ampliación del informe del 2003 sobre la base de la penetración de Irán en América Latina. ¿Por qué? Pero el gobierno kirchnerista no quería. ¿Quién Por no supuesto, quería? Porque ya habían comenzado, a eso me refiero, y en esto soy muy enfático, habían comenzado las negociaciones que terminan en el memorándum. Y todo esto está vinculado a un tema central hoy central, que es el desarrollo nuclear iraní. Esta es la clave de la cuestión. Irán hace los 2 atentados en la Argentina porque el gobierno de Carlos Menem rompe el acuerdo de transferencia de tecnología nuclear a Irán. Esto lo atrasa 14 años en el desarrollo de su proyecto nuclear con finalidad militar. Esto es la causa eficiente de la voladura de la embajada primero y de la AMIA después. A partir de eso, en el año 2007, esto está planteado en los tribunales incluso de Estados Unidos. ¿Y por qué volar la embajada y por qué volar la AMIA como...? Era un mecanismo extorsivo. ¿Pero por qué a esos centros que como denominador común son entidades judías o por qué? Bueno, por el impacto que implicaba hacer un atentado en una sede, nada más ni nada menos que la comunidad judía. Está bien, pero por si iba contra Menem, eso no lo había decidido la comunidad judía. Permítame, incluso a riesgo si tengo que ser ingenuo, pero ¿por qué ahí? La determinación la toman exactamente, se lo voy a decir, el 14 de agosto del año 93, la voladura de la AMIA, en una reunión que se hace a las 16:30 horas en la ciudad santa de Masad. Todo esto está planteado con suficiente documentación probatoria en la causa y es parte del informe que hicimos en el año 2002. Ahí determinan con la presencia de las máximas autoridades, Ali Khamenei, Rafsanjani,
el canciller, el jefe de la estructura de inteligencia y seguridad y la Guardia Revolucionaria iraní. Y Rabbani ahí define varios de los objetivos que se habían generado y deciden que es la AMIA. ¿Por qué? Y lo dice claramente Rabbani en esa reunión. Dice porque tenemos que generar un efecto que quede claro que detrás de esta decisión de la Argentina está la presión de Israel. Esta fue la actitud y la argumentación que respondo a tu pregunta. Era porque Israel pidió que se desactive ese plan. Esa era la apreciación del gobierno de Irán, que además esto se daba en otro marco, que era el marco de la exportación a nivel mundial de la revolución islámica, como ellos lo entendían. Quiero volverlo un poco al tema Nisman y a este pedido de Estiuso con aquello donde la justicia está poniendo la lupa ahora, los espías. Porque la justicia lo que determina es que incluso antes de que sea público que Nisman ya estaba sin vida, hubo una explosión de casi 100 llamados y mensajes de texto entre espías y entre algunos exfuncionarios, con lo cual la justicia sospecha que ese sector ya sabía lo que había pasado en el baño de ese departamento. Hay una discusión sobre el rol de los espías. Muchos espías durante estas declaraciones testimoniales dijeron es la primera vez que la justicia nos cita a declarar en algo, y nada más ni nada menos que en este expediente. Pero hay toda una denuncia del gobierno actual sobre esto de los sótanos de la democracia, cómo funcionan los espías, por algo que también Cristina Kirchner saca este uso de la CIDE en su momento. Sí, pero la saca en 2013, cuando lo acusa de no haber avisado que Massa... ¿Se acuerdan? De 2014, Massa no me avisaron los servicios de inteligencia que Massa saltaba del gobierno y se jugaba solo. Bueno, pero Estiuso habla de una inteligencia paralela. Diego, es un error de fechas. No fue diciembre del 2014. 2014. Está bien, pero digo, porque usted dijo que en 2010 empezaban a desfinanciar la inteligencia, la CIDE en 2010. Y fortalecer la inteligencia militar. Yo tenía entendido que, digamos, Milani y la figura de Milani empieza a crecer posteriormente. No, eso es cuando es jefe de Estado Mayor. Previamente era jefe de la Jefatura 2 de Inteligencia a partir del 2010. Sí, pero... en esto hay que ser muy preciso, porque si no, no terminamos de entender el entramado. La inteligencia militar, en realidad, pasa a constituirse como una alternativa, no de una estructura de inteligencia controlada, además, por el Congreso, etcétera, sino como una estructura de espionaje ilegal y paralelo que no tenía que ver sino con ser funcional al gobierno. Voy a explicar por qué digo esto. Porque hay una frase, un concepto de Max Weber que es muy interesante, que es la visión patrimonialista del Estado. Los gobiernos autoritarios confunden Estado y gobierno. Entonces, las instituciones del Estado, si no están en función de los intereses circunstanciales del gobierno, se las destruye o se las sustituye. En el caso de la inteligencia, la acción de apoyo de la Secretaría de Inteligencia, a cabeza de Estiuso, a Nisman, era una piedra en el zapato para desarrollar el proceso de reacercamiento a Irán y el realineamiento geopolítico que planteó el kirchnerismo. Bueno, pero la discusión, mi pregunta iba a lo siguiente, y viene Estiuso a hablar de una inteligencia paralela. Hay toda una discusión sobre el funcionamiento de los servicios también. Y en esta cosa que en un comienzo se había pensado que iban a ser un auxiliar de la justicia, y en algunos momentos terminan metiendo la cuchara para cambiarle el giro de muchas investigaciones. Pero entonces, duda, ¿qué pasa con para la eso inteligencia? se crea esa estructura paralela. Para eso se desarrolla una acción que estaba vinculada simplemente a preservar los intereses, el carpetazo. ¿Qué quiere decir que ambientó el espionaje militar, el asesinato del mismo? Bueno, a ver, estaban todas las cámaras que controlaban la parte... Entonces, ¿fue Milani, según usted dice? No, yo estoy diciendo que la cabeza de esa estructura paralela era Milani. Esto está clarísimo, hay elementos de sobra que así lo determinan. Es decir, desde la cuestión presupuestaria en adelante, queda claro que un país que no tiene hipótesis de conflicto... A ver, a mí que me expliquen cómo la inteligencia militar, que está solo vinculada por la ley 25.520, de la cual casualmente también soy autor, dice que tiene que ocuparse de la posibilidad de una agresión externa de un tercer Estado a través de una fuerza militar. Un país que no tiene hipótesis de conflicto. A mí que me expliquen para qué la aumentaron en 156%. Bien, déjeme, tengo 3 minutos para administrar un par de cuestiones.
El argumento oficial del kirchnerismo es: Nisman se suicidó y avanzan. Dicen: Estiuso tenía que brindarle información y a último momento se le cae su alegato, su presentación a Nisman, porque el argumento clave Estiuso no se lo comparte. Esto, aunque parezca un poco ingenuo, infantil, es uno de los argumentos que circula. ¿Cuál era el vínculo entre Estiuso? ¿Qué piensa usted de este argumento? De que a lo último se borró Estiuso y eso produce el suicidio, entre comillas, de Nisman. ¿Es disparatado? Es una estupidez. ¿Quién puede creer? Yo lo conocía y lo traté personalmente y mucho tiempo, Alberto. Era precisamente lo contrario. Bueno, usted es psicólogo. No era precisamente un depresivo ni un melancólico, al contrario. No. Eso en primer lugar. No, no era eso. No, por supuesto que no lo era. Este es un argumento que utiliza el kirchnerismo para la autojustificación. ¿Y Lagomarsino qué rol le ve usted? Lagomarsino es el que puso el arma. No había suicidio en el relato oficial, sino había una pistola que fuera trazable. Ahora, usted lo que está apuntando y todo lo que está diciendo es que el kirchnerismo mandó a matar a Nisman. No hay mucha vuelta más. Tendrá que probarlo la justicia, pero en mi percepción estoy absolutamente convencido. ¿Y por qué? Porque era una piedra en el zapato para obtener ¿qué a cambio el kirchnerismo? Para llevar adelante el memorándum en el año 2000. ¿Y qué ganaba el kirchnerismo con eso? Eso es lo que habría que preguntarse. Eso es lo que habría que preguntarse. Sabemos lo que quería Irán, esto está claro. Irán quería restablecer dos cosas. Una, que le sacaran las circulares rojas, eso desde ya. Y segundo, restablecer el flujo de tecnología nuclear. Y si quiere, podemos avanzar mucho más y profundizar, porque este es el tema central. No me acuerdo el nombre del señor de Interpol que decía: no, nunca nos pidieron que levantemos las alertas rojas. Sí. No es cierto. Robert Nobles. Sí, no. Lo que dijo Noble es mentira, no sé cómo es eso. No, perdón. Lo que quería, las Yo alertas pienso rojas que lo asesinaron a Nisman, no tengo duda. No, las alertas rojas están vigentes, Diego. Están vigentes. Pero no, bueno, hubo casos recientemente con la asunción de Ortega en Nicaragua y no lo agarraron a tiempo. No, sabían perfectamente que estaba, había una complicidad muy clara. Pero toma, acá el tema es qué ganaba el kirchnerismo con esto. Con este acuerdo que usted está planteando con Irán para que Irán retomara el flujo de todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. En primer lugar, un realineamiento geopolítico. Esto está claro, esto es una discusión que podemos dar, pero es de naturaleza política. Realmente el gobierno de Cristina Kirchner giraba claramente a alejarse de Occidente y acercarse a vía Venezuela, la Bolivia de Morales, Ecuador, Correa, etc. Irán. No nos olvidemos que en el año 2007 dos edecanes de Chávez testimonian en Estados Unidos que Chávez le dice a Néstor Kirchner que por pedido de Irán le solicitaba que volvieran a reabastecerse del flujo de tecnología nuclear, que la decisión de haber anulado el acuerdo previo en el año 90, 91, lo había trazado 15 años. Finalmente le digo, la justicia, el pacto con Irán, la absolvió a Cristina. Sí, ahora en noviembre se van a producir 2 audiencias en pleno mundial para resolver si Cristina Kirchner va a afrontar o no el juicio oral en ese caso. Exactamente, está pendiente, como bien dice. Bien, Miguel Ángel Toma, gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Vamos a hacer